Vamos a ver qué son los números primos. Los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir entre ellos mismos y entre uno, de tal forma que el resultado sea un número entero. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29. Todos estos números son números primos porque solamente se pueden dividir entre ellos mismos y entre uno de tal forma que el resultado sea un número entero. Por ejemplo, el 2 solamente lo puedo dividir entre 2 para que me dé un número entero. Ese número entero sería 1. Y también lo puedo dividir entre 1 y 2 entre 1 me da 2. El resultado es un número entero. No existe ningún otro número entre el que pueda yo dividir el 2 y que el resultado sea entero. Por ejemplo, si hago 2 entre 3, eso me da 0.666. No es un entero. Entonces, no puedo dividir el 2 entre 3 de tal forma que me dé un entero. Lo mismo ocurre con todos los demás números que están en esa lista. Si tomo el 13 y lo divido entre 13, me da 1, me dio un entero. Si tomo el 13 y lo divido entre 1, me da 13, que también es un número entero. ¿Sí? Esa es la característica de los números enteros, perdón, de los números enteros primos, que los puedo dividir nada más entre ellos mismos para que me dé como resultado otro número entero, que en este caso es 1, o dividirlos entre 1 para que me dé un número entero, que en este caso es el mismo número, 13, para este caso. Esa es la característica de los números primos. Ahora, todos los números primos son impares, pero no todos los impares son impares excepto el 2. Excepto el 2, pero no todos los impares son primos. Bueno, entonces, ya vimos, todos los números primos son impares excepto el 2. El 2 es el único número par que es un número primo. Pero no todos los impares son primos. Por ejemplo, el número 2 que dijimos es un número par y sí es primo. Es el único par que es primo. Después, el 3 es primo, este es impar. El 5 es impar y también es primo. El 7 es impar y también es primo. El 9 es impar, pero no es primo. ¿Por qué? Porque el 9
lo puedo dividir entre 9, también lo puedo dividir entre 1, pero también lo puedo dividir entre 3. Que lo pueda dividir entre 3 ya hace que no sea un número primo. 9 entre 9 me da 1, ¿no? 9 entre 1 me da 9. Esas son las características de un número primo, pero el 9 también lo puedo dividir entre 3 y también me da un número entero que es el 3, por lo tanto el 9 no es un número primo. Luego sigue el 11, que sí es primo. Luego el 13, que también es primo. Y luego el 15, que no es primo. ¿Por qué? Porque el 15, además de poderlo dividir entre 1, de poderlo dividir entre el mismo, que es 15, también lo puedo dividir entre 5 y también lo puedo dividir entre 3. Entonces, esas son las características y la forma en que podemos saber si un número es primo o no lo es. Ahora vamos a ver cuáles son los números compuestos. Seguimos viendo números enteros, vamos a ver números compuestos. Los números compuestos son todos aquellos que no son primos, coma, es decir, coma, existen al menos un número entre el que se pueden dividir y que el resultado sea un entero, coma, además de ellos mismos y el 1. Esa es la característica de los números compuestos. Se pueden dividir al menos entre un número distinto a ellos mismos y al 1, de tal forma que el resultado sea un entero. Vamos con ejemplos. El 9 es un número compuesto. Lo puedo dividir entre el mismo, que eso es característica de un primo. Lo puedo dividir entre 1, sigue siendo característica del primo. Lo que hace que sea compuesto es que además de poderlo dividir entre el mismo y entre 1 y que el resultado sea un número entero, también lo puedo dividir entre 3. Y 9 entre 3 nos da 3, que es un número entero. Entonces, eso es lo que hace que el 9 sea un número compuesto. Por ejemplo, el 15. El 15 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque lo puedo dividir, además de entre el mismo y entre 1, también lo puedo dividir entre 3 y entre 5. Eso es lo que hace que sea un número compuesto. Estos dos, que lo pueda dividir entre 3 y entre 5. Entonces ese es un número compuesto. Es un número que lo puedo dividir al menos entre 3 números distintos. Entre el mismo, entre 1 y al menos entre otro número más, que es el caso del 9. En el caso del 15 lo puedo dividir entre otros 2 números, entre 3 y el 5. Y hay números compuestos que los podemos dividir en más números, entre 5, entre 6, entre 7 números distintos. Ahora vamos a ver cómo descomponemos un número en sus factores primos. Los factores de un número son aquellos números que me ayudan a encontrarlo cuando los multiplico. Por ejemplo, vamos a ver,
todavía sin entrar a factores primos, vamos a ver factores del 9. Pues el 9 lo puedo obtener multiplicando 9 por 1 y lo puedo obtener multiplicando 3 por 3. Por eso, en este caso el 3 es un factor de 9, 3 por 3. ¿Sí? Estos serían los factores, que sería 1 multiplicado, este factor 3 multiplicado por sí mismo. El 15, ¿qué factores tiene? 15 por 3, ¿sí? Porque 15 por 3 me da, perdón, 15 por 5 por 3. El 15, los factores del 15 son el 5 y el 3, porque 5 por 3 me da 15. Esos son descomponer un número en factores, encontrar números que multiplicados entre sí me den el número que estoy descomponiendo. Pero ahora, si queremos descomponer un número en sus factores primos, vamos a hacer una tablita. Por ejemplo, pongo el número 28. Ponemos esto aquí y esto acá. Los factores primos, ya vimos que los números primos, vimos una lista que estaba el 2, el 3, el 5, el 7 y seguían más números. Entonces siempre voy a intentar, estos son nuestros factores primos. Vamos a intentar siempre empezar por el número 2. Vamos a ver, ¿el 28 tiene mitad? Sí, entonces lo puedo dividir entre 2. 28 entre 2 me da 14. Luego el 14 tiene mitad, sí. Entonces puedo hacer 14 entre 2 que me da 7. ¿El 7 tiene mitad? No, entonces ya no puedo dividir 7 entre 2, ni puedo dividir 7 entre 3 porque esos no me dan números enteros. Yo quiero que me vayan quedando números enteros. 7 entre 5 tampoco puedo. Pero 7 entre 7 sí puedo. 7 entre 7 y me queda 1. Cuando ya me queda 1 aquí en la columna de la izquierda, ahí ya terminé de descomponer mi número. El 28 lo descompuse en sus factores primos que son 2, 2 y 7. Eso quiere decir que el 28 es igual a 2 por 2 por 7. 28 es igual a 2 por 2 son 4 por 7. Y 4 por 7 nos da 28. Entonces ya corroboramos que sí, efectivamente los factores primos del 28 son 2, 2 y 7. 2 por 2, 4 por 7, 28. Entonces de esa manera descomponemos un número en sus factores primos. Vamos a hacer otro. Dejo los factores primos ahí. Y vamos a hacer, por ejemplo, el 164. Lo puedo dividir entre 2 y 164 entre 2 nos da 82. También lo puedo dividir entre 2 y 82 entre 2 nos da 41. El 41 ya no lo puedo dividir entre 2. Entre 3 tampoco. Entre 5 tampoco. Entre 7 parece que tampoco. No hay ningún número. ¿Cómo sé que no? Porque no hay ningún número que multiplicado por 2 me dé 41. 2 por 20 es 40 y 2 por 21 42. No hay. No hay ningún número que multiplicado por 3 me dé 41. 3 por 13 son 39 y 3 por 14 son 42. No hay ningún número que multiplicado por 5 me dé 41 y no hay ningún número que multiplicado por 7 me da 41. Aquí lo que está ocurriendo es que este 41 ya es un número primo, así es que no voy a encontrar. Si yo pongo el 11, tampoco no hay ningún número que multiplicado por 11 me dé 41. No hay ninguno que multiplicado por 13 me dé 41. No hay ninguno que multiplicado por, el 17. No, tampoco. No hay ningún número que multiplicado por 17 me dé 41. Por el 19 tampoco. Por el 23 tampoco, lo cual quiere decir que el 41 es un número primo, entonces ya tendría que dividir entre 41 y 41 entre 41 me da 1. Entonces tenemos que 164 es igual a 2 por 2 por 41 y 164 sería igual a 2 por 2, 4 por 41 y 164 es igual a 4 por 1, 4 y 4 por 4, 16. Entonces ya vimos que efectivamente 2, 2 y 41 son los factores primos del 164. Que aquí, como en el otro caso, podemos decir que sus factores primos son el 2 y el 41.
El 2 se repite 2 veces. 1, 2. Tengo 2, 2, 41. Vamos a ver el mínimo común divisor. MCD, perdón, es máximo común divisor. Vamos a ver el máximo común divisor. El máximo común divisor lo ponemos así, con letras mayúsculas, para entender que es el más grande. Máximo común divisor. ¿Esto cómo lo vamos a encontrar? Pues precisamente lo que vimos de números primos y números compuestos, y cómo descomponer un número en sus factores primos nos va a ayudar a esto. Encontrar el máximo común divisor de dos números es encontrar el número más grande entre el que puedo dividir a dos o más números de tal forma que el resultado sea un número entero. Por ejemplo, 9 y 18. ¿Cuál sería el número más grande entre el que los puedo dividir? Ese número más grande siempre va a ser más pequeño que estos dos. Sí, va a ser más pequeño incluso que el más pequeño de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a obtener ese máximo común divisor? Vamos a hacer una tabla donde vamos a poner a nuestros dos números, en este caso el 9 y el 18, y por acá del lado derecho vamos a poner nuestros factores primos. Vamos a empezar con el factor primo, el primero, que es el 2. Acuérdense que estos son nuestros factores primos: 2, 3, 5, 7 y tenemos más, ¿no? Vamos a ver, 2. El 9 no se puede dividir entre 2, así es que vuelvo a bajar el 9 porque no se puede, pero el 18 sí. 18 entre 2 son 9. Ahora, tengo 9 en ambas partes, no puedo dividir entre 2, pero ahora tengo el 3. El 9 lo puedo dividir entre 3. 9 entre 3 me da 3. Y 9 entre 3 me da 3. Ahora, el 3 lo puedo volver a dividir entre 3. 3 entre 3 me da 1 y 3 entre 3 me da 1. En el momento en que llego a 1 en ambos lados, ahí terminamos de encontrar estos factores primos. ¿Cuál va a ser el valor? El que se repitió para los dos, ¿sí? El 2. Voy a multiplicar los números que se hayan repetido. El 2 únicamente fue para el 18, así es que no se repitió. El 13 fue para los dos. Entonces, pero no, únicamente el 3 se repitió, así es que no tengo otro número por qué multiplicar, porque no se repitió ningún otro. El único que se repitió fue el 3. Entonces, 3 es el máximo común divisor de 9 y 18, porque si hago 9 entre 3, me da 3, y si hago 18 entre 3, me da 6. Ya corroboré que sí, el 3 los divide a los dos, y es el más grandote entre el que puedo dividir a los dos, porque el 18 lo puedo dividir entre 6, pero al 9 no. El 18 lo puedo dividir entre 9, perdón, aquí cometí un error, era 3 por 3 los que se repiten. Pero vamos a regresar con el 9 y el 18. Los voy a hacer por separado para tenerlos presentes. Ahorita, cuando se juntan, como ahorita los junté, luego cuesta trabajo visualizar cuáles se repiten y fue lo que ocurrió en el otro. Vamos a hacer el 9 y el 18 por separado. Vamos a empezar con el 9. Entre 2 no se puede. Entre 3 sí. 9 entre 3 me da 3. Y luego el 3 se puede entre 3. 3 entre 3 me da 1. Ya terminé con el 9. 18. Este sí se puede entre 2. 18 entre 2 me da 9. Luego el 9 se puede entre 3. 9 entre 3 me da 3. Y luego el 3 se puede entre 3. 3 entre 3 me da 3 entre 3 me da 1. Y ahora veo los que se repiten. Se repite 2 veces el 3.
el 3 con el 3, el 3 con el 3. Entonces se repitió 2 veces el 3, entonces el máximo común divisor es igual a 3 por 3, igual a 9. El 9 divide a los dos. 9 entre 9 me da 1 y 18 entre 9 me da 2. 9 es el máximo común divisor de 9 y 18. El número más grande entre el cual los puedo dividir. Vamos a bajar un poquito la cámara para que se vea completo la del 9. Vamos a hacer otro ejemplo. El máximo común divisor entre el 52 y el 76. El 52 lo puedo dividir entre 2, el 52 entre 2 me da 26, que lo puedo dividir también entre 2, 26 entre 2 me da 13, que lo puedo dividir, ya el 13 es un número primo, cuando ya me queda aquí un número primo, pues ya nada más lo voy a poder dividir entre el mismo. 13 entre 13 me da 1 y ya terminé con el 52. Nos vamos al 76, puedo entre 2 y la mitad de ese 76 entre 2 nos da 38. También puedo entre 2, 38 entre 2 nos da 19. Ya no se puede entre 2, es más, el 19 es un número primo. Así es que hasta ahí llegamos. Y 19 entre 19 nos da 1. Vemos qué números se repitieron. El 2 y el 2 se repitió 2 veces. Entonces voy a tener 2 por 2 igual a 4. Y 4 es el mínimo común divisor de 52 y 76. No hay un número más grande que 4 entre el que yo pueda dividir 52 y 76, de tal forma que el número resultado sea un entero. Ahora vamos a ver el mínimo común múltiplo. Se abrevia con minúsculas para saber qué es el mínimo. Aquí lo que vamos a encontrar es el número más pequeño que sea múltiplo de dos números o más. El múltiplo siempre es un número más grande porque es, por ejemplo, múltiplos de 2. Antes de empezar con eso, múltiplos de 2 es, pues, el 4. 4, ¿por qué? 2 por 2 es igual a 4, ¿no? El 6, igual, ¿por qué? 2 por 3 es igual a 6. El 8, porque 2 por 4 es igual a 8. Es decir, el múltiplo de un número es un número que contiene, del cual quiero el múltiplo. ¿Y por qué lo contiene? Porque hay un número que multiplicado por ese del cual quiero el múltiplo me da 8, es decir, quiero un múltiplo, si lo multiplico por 4 me da 8, 8 es múltiplo de 2, si lo multiplico por 3 me da 6, 6 es múltiplo de 2, si multiplico por 2 me da 4, 4 es múltiplo de 2. ¿Sí? Esos son los múltiplos de un número. Pero ahora, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Pues es el número más pequeño que sea múltiplo de 2 o más números. Ese mínimo común múltiplo, por más pequeño que sea, siempre va a ser más grande que mis dos números de los cuales quiero obtener el mínimo común múltiplo. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a obtener el mínimo común múltiplo entre 8 y vamos a poner por acá el 12. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? Otra vez descomponemos en sus factores primos. El 8 lo puedo hacer entre 2. Y 8 entre 2 me da 4. Y otra vez el 4 lo puedo hacer entre 2. Y 4 entre 2 me da 2. Y el 2 otra vez lo puedo hacer entre 2. Y 2 entre 2 me da 1. El 12 lo puedo hacer entre 2. Y 12 entre 2 me da 6. El 6 lo puedo hacer entre 2. Y 6 entre 2 me da 3. El 3 lo puedo hacer entre 3. Y 3 entre 3 me da 1. Entonces, de esta manera vamos a encontrar nuestro mínimo común múltiplo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues el 2 lo tengo ¿cuántas veces? 1, 2 y 3. Entonces tengo 2,
por 2, por 2. Y el 3 nada más, en cada aparece una vez, por 3. Entonces tenemos 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, igual a 24. Entonces 24 es mínimo común múltiplo de 8 y 12.